Vamos a revisar entonces la parte 5 del examen que aplicamos en nuestro curso de programación modular, particularmente para la sección de estructuras secuenciales, es decir, estamos iniciando. Este problema decía, desarrolle un programa que permita saber cuánto gana un empleado en una empresa, sabiendo la hora de llegada y la hora de salida. La empresa paga a 1 bolívar el segundo trabajado. Adicional a esto se tiene que la jornada de trabajo es de 8 horas exactamente, por lo que la empresa establece pagar 1 bolívar más por cada segundo adicional trabajado. Este problema es una variación de ya otro problema que vimos en clases. Finalmente nos dicen, un ejemplo de las horas suministradas por un empleado es llegada 7 horas 13 minutos 56 segundos, salida 22 horas 8 minutos 15 segundos. En clase habíamos desarrollado un ejercicio análogo, pero sin considerar los segundos de las horas. Y nos piden que desarrollemos EPS y especificación de parámetros, algoritmo general, algoritmo específico, pseudocódigo y código en C++. Aunque lo que nos pide no pide explícitamente el análisis del problema, no podemos arrancar una solución a un problema en programación sin antes analizarlo. La razón por la que no se pidió el análisis es porque ya este análisis se había hecho en clase en un ejercicio bastante parecido y la idea era que hiciera un análisis rápido. Hay dos opciones, a priori pueden haber muchas más, en cómo usted podía decidir resolver el problema. Podía transformar todo esto que son las horas de llegada y salidas a segundos o podía transformarlos a horas. Eso iba a implicar, por ejemplo, convertir el pago por segundo a pago por hora. Vamos a trabajarlo ahorita como si lo fuésemos a transformar a segundos. Entonces vamos a dar una mirada a lo que sería el análisis. Nosotros tendríamos que en un momento de entrada o de llegada sería cuando inicia la jornada laboral del trabajador y va a estar durante un tiempo hasta que se marque el momento de salida, que son las horas que él está marcando o que se están registrando. Esta distancia que hay entre MS y ME van a constituir el tiempo de trabajo, es decir, que el tiempo de trabajo va a ser igual a MS, que es el más grande, menos ME, que es el más pequeño. Para nosotros saber quién es ME, recordemos que esto va a venir en un formato de 7 horas, por ejemplo, 15 minutos, 56 segundos. Y hay que transformarlo a los segundos que representa. Estos segundos los vamos a calcular multiplicando 7 horas por 3600. Porque 3600 segundos son los que constituyen una hora, pero necesitamos 7. 15 minutos por 60, porque cada minuto tiene 60 segundos. Y al 56 no lo multiplicaríamos por nadie, o si se preferiría, pues lo pueden multiplicar por 1 para que no se altere, porque en un segundo hay un segundo. Pero también, como el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, podemos omitirlo. Esto sugiere que la hora de entrada deba registrarse con algunas variables, con algunos identificadores. Por ejemplo, hora de entrada, minuto de entrada y segundo de entrada. De esta manera nosotros ya sabríamos que ME, momento de entrada, va a ser igual a la hora de entrada multiplicado por 3600 más los minutos de entrada multiplicado por 60 más los segundos de entrada. Y de la misma manera vamos a proceder para calcular MS, pero tendríamos una hora de salida, minuto de salida y segundo de salida. En cuanto al monto a pagar, MP, ya habíamos estudiado que tendríamos básicamente o en principio tomar el tiempo trabajado y multiplicarlo por el pago. Recordemos que el tiempo trabajado está en segundos y el pago consiste en dar 1 bolívar por cada segundo. Así que básicamente sería multiplicar por 1. Pero como 1 es el elemento neutro de la multiplicación, podríamos simplemente dejar TT. Y este haría también las veces de los bolívares que vamos a pagar. Sin embargo, sabemos que el tiempo trabajado puede tener tiempo extra. Y parte de este tiempo ya lo habríamos pagado simplemente cuando consideramos todo el tiempo.
Así que tendríamos que sumar el bolívar que nos está diciendo el enunciado que se pagará adicional. Pero ¿cuál es el tiempo extra? Sería tiempo trabajado menos la jornada, que serían 8 horas por 3.600 segundos que tiene cada hora. Esto lo multiplicaríamos por la cantidad de dinero que queremos dar por este tiempo, que sería 1. Pero como 1 es el elemento neutro de la multiplicación, podríamos omitirlo. Sin embargo, sabemos que si el tiempo trabajado es inferior a una jornada, entonces este número que está aquí se volvería negativo y le restaríamos pago al trabajador, por lo que tendríamos que multiplicar por un factor que anule este sumando cuando el tiempo trabajado sea menor que la jornada. En clase habíamos visto que esto lo lográbamos haciendo una división entera entre tiempo trabajado y 8 por 3.600, que sería la jornada en segundos. Si el tiempo trabajado es menor que la jornada, esta división se vuelve 0 y anularía todo el pago extra. Pero si el tiempo trabajado es mayor que una jornada completa, se volvería 1, lo que permitiría sumar dicho pago. Pero ya habíamos estudiado otro problema más, que era que si un trabajador labora por 2 jornadas consecutivas, es decir, por más de 16 horas o por 16 horas, entonces esta división va a dar 2 y se le estaría pagando el doble del extra que se le había dicho. Y eso no es lo que está dispuesto en el planteamiento del problema. Así que solo en ese caso tendríamos que restar el pago extra que le acabamos de otorgar. Y eso lo lograríamos multiplicando el tiempo extra, que sería TT menos 8 por 3.600, por 1, que sería el bolívar extra que le pagué. Como es el número que identifica el elemento neutro de la multiplicación, no lo voy a escribir. Y lo multiplicaríamos por el factor que nos va a corregir esto, que sería dividir el tiempo trabajado entre 2 veces la jornada. De esta manera, cuando este caso ocurra, aunque aquí le estaríamos pagando el doble, aquí le restaríamos la mitad de ese doble para poder controlar el pago. Y en caso de que la jornada sea menor a 2 jornadas laborales, este factor se volverá 0 y anulará todo el sumando correspondiente. Ya después de tener este análisis determinado, es donde podemos empezar con una estructura EPS y una especificación de parámetros, determinando para el EPS qué es lo que yo necesito para poder hacer ese problema. Y yo necesito que el usuario me entregue la hora de entrada y que me entregue análogamente la hora de salida. Luego, ¿cuál sería el proceso? El proceso es calcular el momento de entrada, el momento de salida, que serían con estas fórmulas, el tiempo trabajado, que sería con esta fórmula, y el monto a pagar, que sería con esta fórmula. Y finalmente la salida es entregarle al usuario el monto que esté guardado en MP. Demos una mirada entonces al desarrollo de la solución planteado para el examen. Observemos. EPS, entrada, proceso, salida. Entrada, hora de entrada, minuto de entrada, segundo de entrada, hora de salida, minuto de salida, segundo de salida. Si usted escribe HEMESEHSMSSS nada más, estaría correcto porque está indicando cuál va a ser la entrada luego de hacer el análisis. Observen que todos los identificadores surgen naturalmente del análisis, no los estamos inventando sobre la marcha. El proceso es la recopilación ya formal de las fórmulas que ya vimos en el análisis, el cálculo del momento de entrada, el cálculo del momento de salida, el cálculo del tiempo trabajado y la implementación de la fórmula para TP. Aquí yo escribí TP, pero nosotros en el análisis habíamos determinado que era MP, monto a pagar o monto de pago. Entonces, cuando tipié este MP, escribí TP, seguramente porque observé el de arriba. Entonces sería un pequeño error cometido acá. Aquí debería ser MP. Ok. Si alguien comete un tipo de error de estos, se supone que el error no debe prevalecer durante toda su solución. Debe existir un momento de corrección de ese error. La salida dice imprimir total a pagar, total a pagar. Observen que acá yo escribo total a pagar,
pero nosotros habíamos utilizado era MP, que era monto a pagar. Sin embargo, observen que existe una relación, de todas maneras, entre monto a pagar y total a pagar. La cuestión es que no podemos cambiar los identificadores, por eso es que les comento, hay un error. Un error de que estoy utilizando total a pagar, pero aquí en la especificación de parámetro escribí monto a pagar. Cuando producimos un programa, el análisis va a determinar los identificadores. El EPS va a determinar que se sepa exactamente qué es lo que hay que hacer, cómo resuelvo el problema. La especificación de parámetros establece cuáles son los parámetros que voy a utilizar. En este caso ya yo cambié TP por MP. La idea para que el proceso hasta este momento esté perfecto es que en esta parte de arriba se hubiese escrito MP. Continuamos. Bueno, acá en la especificación de parámetros se establecen los identificadores, la descripción, lo que representa cada identificador, el tipo. En este caso vamos a utilizar enteros en todos los identificadores. Todos van a ser variables, algunos son de entradas y algunos son de salida. En esta parte de especificación de parámetros usted pudo haber agregado otros renglones, otras columnas, pero bueno, esta era como la tabla básica. Recordemos que estamos iniciando la construcción de programas, así que estamos dando pequeños pasos hacia la producción más ruda, con problemas mucho más complicados. Algoritmo general, el cuento rápido de qué es lo que vamos a hacer para solucionar el problema. Dice, leemos las horas de entrada y salida en términos de nuestras variables de horas de entrada y horas de salidas. Luego calculamos los montos de entrada y salida, ME y MS, convirtiendo el dato general en su equivalente en segundos. Calculamos el tiempo trabajado restando MS menos ME, calculamos MP con la fórmula dispuesta en el proceso descrito anteriormente y mandamos a escribir su contenido. Este algoritmo general no es el mejor del mundo. Se pudiese pulir muchísimo más. Por ejemplo, leemos las horas de entrada y salida en términos de HE, ME, SE, HS, MS y SS. Luego, con estos datos, calculamos el momento de entrada y el momento de salida. Punto. Calculamos el tiempo trabajado restando de MS, ME. Calculamos MP, el monto a pagar, con la fórmula ya estudiada. Y finalmente mandamos a imprimir el resultado o el monto a pagar. Este simplemente es un algoritmo general que sirve porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Pero recuerden siempre que cada quien va a producir un algoritmo general. Y si usted hace el algoritmo general 3 veces de un problema, las 3 veces va a salir diferente. Nos vamos a el algoritmo específico. Agarramos nuestro algoritmo general y empezamos a desmenuzarlo. Primer paso, por ejemplo, para este algoritmo sería leer HE, ME, SE, HS, MS, SS. Luego calcular momento de entrada, calcular momento de salida, calcular tiempo trabajado, calcular monto a pagar, imprimir monto a pagar. Pseudocódigo. Ya el pseudocódigo es desmenuzar mucho más el algoritmo específico. Iniciamos. Declaramos como enteros todas las variables. Luego mandamos a imprimir, indique hora, minuto y segundo, aquí faltó una N, de entrada. Leemos los datos correspondientes. Imprimir, indique hora, minuto y segundo de salida. Leemos los datos correspondientes y los almacenamos en las variables correspondientes. Luego calculamos el momento de entrada, calculamos el momento de salida, calculamos el tiempo trabajado, calculamos el monto a pagar y mandamos un mensaje, el monto a pagar es, y mandamos a imprimir el contenido de la variable MP. Finalizamos. Si usted agrega adicionalmente en esta zona una instrucción para inicializar las variables, excelente, eso está muy bien. Sin embargo, se puede omitir porque en esta línea estaríamos inicializando 3 variables, aquí estaríamos inicializando 3 más y en el resto del proceso se inicializan las demás. Vamos a ver el código. El código está agregado en el documento PDF, sin embargo lo vamos a abrir directamente acá. El código es la traducción literal del pseudocódigo, solo cambiando el imprimir por el cout y su correspondiente sintaxis y el leer por el cin y su correspondiente sintaxis. Y agregando desde luego los puntos y comas que cierran cada instrucción en cada línea.
El código dispuesto entonces podemos compilarlo y ejecutarlo y nos va a funcionar perfectamente. Si indicáramos que la hora de entrada es 000 y que salimos a las 23:000, me diría que el monto a pagar es 136.800 bolívares en este caso. Para ello, si nosotros queremos ver exactamente que está funcionando, pues tendríamos que multiplicar 23 por 3.600 y a este resultado sumarle el extra, que sería 23 menos una jornada completa, que sería 8 por 3.600. Y el resultado debería coincidir con 136.800. Ahorita en este video no vamos a hacer proceso de verificación porque es un ejercicio que hemos hecho ya muchas veces, tanto en clase como en el examen, en el PDF que revisaron, y ahora lo estamos volviendo a explicar. Entonces ya usted debe estar en la onda de poder sacar sus cuentas y verificar que el programa está funcionando. Eso es parte fundamental de poder estudiar, de poder comprender qué es lo que se está haciendo. Ahora, ¿cómo pudiésemos hacer algunos cambios en este programa? Para estudiantes un poco más avanzados, inmediatamente lo natural y lógico es que piense que hay muchas variables y que se debería mejorar utilizando menos variables. Y en efecto, esto es totalmente viable. Sin embargo, tengamos presente que este video, por ejemplo, está siendo hecho para personas que están iniciando en la programación y que no nos vamos a poner exquisitos exigiendo cuando estamos aprendiendo a lidiar con el análisis, el EPS, la especificación de parámetros y la producción de algoritmos. Sin embargo, piense en esto. Nosotros utilizamos estas variables, las de hora de entrada y hora de salida, solo una vez y no los volvemos a utilizar. En programación se usa algo que se llama reutilización de código o reutilización de variables, cuando son variables que pueden ser auxiliares incluso. Pudiésemos considerar tener solo unas variables HMS, voy a borrar las otras, y utilizar solo estas tres variables para hacer toda la asignación. Por ejemplo, cuando mandamos a indicar el segundo de entrada, los minutos, por ejemplo, cuando mandamos a indicar la hora, minuto y segundo de entrada, podemos leerlo en HMS. Allí se guardaría esta información. Pero inmediatamente procedemos a calcular el momento de entrada con las mismas variables, con H, con M y con S. De manera que toda esta expresión se resuelve y el resultado es el que se va a guardar en ME, en el momento de entrada. Luego podemos mandar a indicar la hora, minuto y segundo de salida y guardarla en las mismas variables HMS. Aquí ocurriría un proceso de lectura destructiva. Se eliminarían los datos guardados en estas variables en la línea 9 y se guardarían allí en estos identificadores variables los nuevos datos leídos ahorita en la línea 12. Pero atención, si bien este es un proceso de lectura destructiva porque destruye o elimina o limpia el contenido anterior, ya en la línea 12 se ha hecho el cálculo de la línea 10 y no porque pongamos nuevos números en estas variables va a afectar este cálculo. Este cálculo ya fue hecho, ya fue asignado a una variable y no va a cambiar de ninguna manera. Así que ahora, con el nuevo contenido de estas variables, procedemos a calcular momento de salida con las mismas variables HMS. Los cálculos siguientes van a continuar iguales. Pudiésemos proponer sustituir TT por la diferencia de MS y ME, pero eso haría que la fórmula se vea mucho más larga. Y con la variable TT ayuda a que la fórmula, pese a que ya es larga, se vea más compacta y nuestro programa sea más legible. Así que conservaremos la variable TT. Si nosotros compilamos y ejecutamos, e indicamos por ejemplo que entramos en 000 y salimos en 23:00, me diría que el monto a pagar es 136.800. Y va a funcionar de la misma manera.